Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Vamos a iniciar el grupo con la exposición de población, nacionalidad y ciudadanía, haciendo un análisis histórico, teórico y jurídico en el contexto del Estado plurinacional de Bolivia. Los componentes del grupo son los que están en la diapositiva y los detalles también del trabajo se encuentran frente a ustedes. Vamos a iniciar, por favor, con la introducción y los pilares del Estado moderno. La población es el sujeto esencial al que se aplica la autoridad estatal y se garantizan los derechos. Por su parte, la nacionalidad es el vínculo jurídico pleno que une al individuo con el Estado, otorgándole a éste la protección del mismo. Ciudadanía permite el ejercicio de derechos políticos y la participación en la vida democrática. Estos elementos son cruciales para construir sociedades inclusivas, equitativas y cohesionadas. Muy buenos días. Para entender el alcance de la ciudadanía en nuestra constitución actual, que es la constitución política del Estado que ha sido el 2019 creada, es fundamentalmente analizar su evolución histórica. No es un concepto estático, es el resultado de las profundas transformaciones sociales y políticas que se han plasmado en nuestro texto constitucional. Por eso tendríamos que decir que la Constitución Política del Estado reconoce la diversidad étnica, cultural y lingüística como eje central para la definición de la población y ciudadanía. A nivel internacional tenemos que tomar en cuenta los siguientes instrumentos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, y la Convención sobre la Reducción de la Apatridia en 1961. Refuerzan las obligaciones de los estados de garantizar la nacionalidad. En la siguiente diapositiva tenemos que ver en esta parte, y yo lo voy a dividir en tres fases. Voy a juntar lo que es la época precolombina y a la época colonial, a la cual le vamos a indicar la ausencia del ciudadano. El punto de partida precolombino, antes de 1532, en el territorio no existía el concepto de Estado ni de ciudadanía. En el sentido occidental, lo que tenía eran diversas naciones, aymaras, quechuas, guaraníes, con sus propios sistemas de organización basados en comunidad y la reciprocidad, no en el individuo como sujeto de derecho. Es por eso que se han surgido diferentes revoluciones a nivel Sudamérica, y empieza a surgir el quiebre colonial. En la época colonial, con la llegada de la corona española, se impone un nuevo orden jurídico. La población indígena pierde su soberanía, estatus jurídico. No eran ciudadanos, sino súbditos de la corona. Consecuencia legal que esto ha implicado una capitis diminutiu. Esto es una disminución de la capacidad casi total. Estaban subordinados sin derechos políticos, limitados jurídicamente y obligados a tributar, como la mita y la encomienda. La se define por la sujeción del rey, no por derechos. Esa es la primera fase. La segunda fase que le vamos a llevar, la fase republicana, donde ya inicia con la independencia de la bien llamada del país Bolivia, que vamos a hacer referencia desde el siglo XIX al siglo XX, la construcción del ciudadano concitario, el nacimiento del Estado en 1825, con la independencia de Bolivia, necesita crear al ciudadano. La Constitución de 1826 y las siguientes que se promulgaron nacen formalmente el ciudadano boliviano. Sin embargo, en un concepto restringido y excluyente, el modelo de ciudadanía consensitaria, el derecho de la ciudadanía, sobre todo en la política, ha sido de elegir y ser elegido, y se limitaba anteriormente en hombres mayores de edad, en propietarios y alfabetizados. La exclusión de facto, este modelo dejaba fuera de la inmensa mayoría de la población mujeres indígenas,
y mestizos pobres. Era una ciudadanía formal que no reflejaba la realidad material del país. Por eso que se ha surgido una evolución lenta. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, las reformas constitucionales fueron ampliando lentamente esta base. Por ejemplo, el voto universal en 1952, que incluía a las mujeres y a los indígenas, pero siempre bajo una lógica de homogeneización. Para ser ciudadano pleno, deberías asimilar al modelo de mestizo o blanco del castellano hablante. Una vez pasado ya a la fase contemporánea, en el siglo XXI, donde ya se da el paradigma del ciudadano plurinacional. El punto de inflexión es la Constitución Política del Estado proclamada en 2009. La Constitución del 2009 no solo amplía derechos, sino que cambia el paradigma fundamental del Estado-nación al Estado plurinacional. Este es el concepto clave. Rechazó a la homogeneidad y reconoce que Bolivia no es solo una nación cultural, sino que está compuesta por múltiples naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Impactó en la ciudadanía ya no busca asimilar o borrar las diferencias. La doble dimensión se reconoce a la ciudadanía en dos niveles: individual, los derechos civiles y políticos de todos los que conocemos, y colectiva, se constitucionaliza los derechos colectivos de las naciones indígenas, como los derechos a la autonomía, a su propio sistema de justicia y a la tierra y territorio. En conclusión, hoy ser ciudadano boliviano no solo implica tener derechos individuales, sino también el reconocimiento constitucional de identidades colectivas diversas, rompiendo los modelos de sujeción colonial y de exclusión republicana. A continuación mi compañero va a disertar. Bueno, continuamos con la relevancia para la conformación del Estado. La población, la nacionalidad y la ciudadanía son elementos esenciales que otorgan legitimidad y funcionalidad al Estado. Entonces, cuando hablamos de población y legitimidad, nos referimos a que sin personas no hay quien reconozca las leyes, ni quien ejerza derechos ni deberes. La población otorga al Estado su razón de ser, porque es para las personas que se crean las instituciones y las leyes y los servicios públicos. En segundo lugar, encontramos el concepto de la nacionalidad, que constituye el vínculo jurídico y político entre el individuo y el Estado. Gracias a la nacionalidad, el Estado puede identificar legalmente a sus miembros y ofrecerles protección, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El siguiente concepto fundamental es la ciudadanía, que se relaciona directamente con los derechos políticos. La ciudadanía permite a las personas participar en las decisiones colectivas del país, como votar en las elecciones, postularse a cargos públicos, participar en referéndums o formar parte de organizaciones sociales. A través de la ciudadanía, los individuos dejan de ser solo habitantes y se convierten en verdaderos actores del proceso democrático. En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado del 2009 amplía esta visión de ciudadanía. No solo reconoce los derechos individuales, sino también los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos. Esto significa que los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en sus propios sistemas de gobierno autónomo, en la toma de decisiones dentro de sus territorios, respetando su cultura y sus tradiciones. Entonces, la relevancia de la población para la conformación del Estado radica en que sin personas no hay nación, sin nacionalidad no hay vínculo jurídico y sin ciudadanía no hay participación política ni democracia. Todos estos elementos trabajan juntos para garantizar que el Estado sea legítimo, representativo y respetuoso de la diversidad de lo que le compone. Bueno, va a continuar el siguiente. Fundamentos teóricos y protección internacional. El fundamento teórico de la población. La población es uno de los elementos esenciales del Estado.
junto con el territorio y el poder político. Está formada por el conjunto de personas que habitan en un territorio determinado, sin importar si son nacionales o extranjeros. Desde el punto de vista jurídico, la población no se limita solo a los ciudadanos, sino a todas las personas que se encuentran bajo la autoridad del Estado. El derecho reconoce a toda persona, por el simple hecho de vivir en un territorio, goza de derechos humanos básicos y debe cumplir con las obligaciones legales del país. La población, según García, es el conjunto de individuos que habitan en un territorio sujetos a un mismo orden jurídico. Se analiza la diversidad cultural y es la inclusión de grupos vulnerables. También tenemos otro autor como Hans Kelsen, que indica la población es un soporte humano del orden jurídico estatal. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el estado con un estado determinado. Este vínculo genera derechos y deberes recíprocos. El Estado protege a sus nacionales y estos deben obedecer las leyes y servir al Estado. Según Hernández, el vínculo jurídico que une al individuo con el Estado al momento de adquirirlo por el nacimiento o naturaleza determinan la pertenencia y protección diplomática. La ciudadanía se entiende como condición legal y política que permite a las personas ejercer derechos civiles y políticos dentro de un Estado, como votar, ser elegidos o participar en la vida pública, mientras que la nacionalidad se refiere al vínculo jurídico de la ciudadanía, implica participación activa y organización del Estado. Según Marshall, tenemos la ciudadanía que comprende 3 dimensiones: la civil, la política y la social. Eso es todo, va a continuar mi compañera. Gracias. Buenos días. En cuanto al marco normativo boliviano, hace referencia a la población, nacionalidad y ciudadanía, viendo una jerarquía legal. Inicialmente, podemos ver que en la Constitución Política del Estado se habla de principios sobre población, nacionalidad y ciudadanía, que lo vamos a ir viendo más adelante. Seguidamente, tenemos que hacer mención a las leyes nacionales. Estas leyes nacionales, como por ejemplo la ley del órgano electoral, que es la ley 018, en la cual regula al órgano electoral plurinacional y dentro de sus funciones incluye al CERESI. Y el CERESI se encarga de registrar nacimientos, matrimonios, defunciones, filiación, estado civil, domicilio, entre otros. Por lo tanto, esta ley regula los procedimientos administrativos para que las personas obtengan o registren su identidad, su nacionalidad legal y ciudadanía. Asimismo, la ley 370, la ley de migración, esta ley regula el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en Bolivia y define que la regulación migratoria incluye también la nacionalidad, ciudadanía y extranjería como competencias del Estado plurinacional. Y finalmente la ley 071, la ley de la madre tierra, que reconoce los derechos colectivos de pueblos indígenas, reforzando la plurinacionalidad y ciudadanía colectiva. La siguiente, por favor. En cuanto a las regulaciones constitucionales clave, tenemos que hacer mención que en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado hace referencia a la composición de la nación, en la cual está conformada por las bolivianas y los bolivianos, las naciones y los pueblos indígena, originario, campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Asimismo, el artículo 26, que habla sobre los derechos políticos. En este se define el derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos a participar en la formación, ejercicio y control del poder político. En cuanto al artículo 141, 142 y 143, en estos 3 artículos se hace mención a la nacionalidad. Por ejemplo, en el artículo 71 define la adquisición de la nacionalidad por nacimiento. El artículo 142 regula la pérdida y recuperación de la nacionalidad y aspectos de naturalización. Y el artículo 143 contiene disposiciones sobre requisitos de naturalización y residencia. Y finalmente el 144, que hace referencia a la ciudadanía.
En este artículo define quiénes son ciudadanas y ciudadanos, la edad para ejercer la ciudadanía y en qué consisten, en qué consisten estos. Va a dar continuidad mi compañero. Vamos a continuar con la interpretación del Tribunal Constitucional sobre lo que es la ciudadanía. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que la ciudadanía es un derecho fundamental, irrenunciable y protegido por la Constitución en la sentencia número 004 del 2015. Asimismo, podemos ver que la ciudadanía, desde una perspectiva constitucional, es la condición jurídica y política que vincula a una persona con el Estado, otorgándole derechos políticos como votar y ser elegido, y deberes cívicos también como cumplir las leyes y contribuir con el bien común. Es la expresión activa de la soberanía popular en un Estado autárquico. La nacionalidad boliviana constituye un vínculo jurídico también pleno, garantizando la igualdad de derechos y deberes. La ciudadanía debe aplicarse de manera inclusiva y respetuosa, tomando en cuenta a todos los estantes y habitantes de un territorio. Bolivia integra la plurinacionalidad, fortaleciendo la participación política individual y colectiva. A continuación voy a pasar a mi compañero. Y terminando la exposición, vamos a hablar sobre los desafíos actuales y también sobre la conclusión. Entre los desafíos, entramos a las perspectivas actuales también, donde la migración interna y externa han sido desafíos para el registro y la protección de los derechos de la población. Otro desafío es la patridía, que involucra la obligación de Bolivia de garantizar la nacionalidad a todos los niños nacidos en su territorio para prevenir la patridía. Y finalmente, la educación cívica, que es esencial para fortalecer la ciudadanía y la participación democrática activa en el Estado plurinacional. Y dentro de las conclusiones, la población, la nacionalidad y la ciudadanía son esenciales para el funcionamiento del Estado boliviano, y su regulación va a garantizar la protección de los derechos, inclusión de grupos diversos y la participación política activa, asegurando que estos conceptos sean realidades jurídicas en nuestro país. Con eso concluimos nuestra exposición sobre el tema. Agradecemos el tiempo y gracias.